ponencias. Em, Formarnos en áreas nos hace tener no solamente estas competencias académicas, sino también estas posibilidades de poder ampliar en el nivel asistencial y pasar de la experticia a ser especialista. 86% de personas necesitan cuidados paliativos y no los reciben. 40 millones de personas en el mundo requieren cuidados paliativos, 78% de ellas viven en países de mediano y escasos recursos, y solo el 14% de ellas recibirán en algún momento asistencia paliativa. Uno de cada 10 personas recibe cuidados paliativos. Por lo tanto, cuando hablamos de cuidados paliativos, hablamos de esa transversalidad que existe dentro del sistema de salud, donde siempre se busca curar. Si no, preguntémoslos a todos nuestros colegas médicos. Yo he tenido de repente un poco la posibilidad de hacer capacitaciones y no hay casi muy poquitos los que me hayan dicho, bueno, creo que ninguno. ¿Cuál ha sido tu vocación? Y recordemos, nosotros tenemos a una determinada edad una determinada vocación. Y entonces pensemos, pues uno le pregunta, ¿por qué quisiste ser médico y a qué edad de pronto quisiste ser médico? Generalmente la respuesta es cuando tenían 5 años, 6 años o muy pequeños, pero siempre y aparece, ¿no? Por cuidar, por aliviar, por sanar. Y esa es la vocación. Le preguntamos a un psicólogo y de pronto aparecen también esas frases, por cuidar, por aliviar, por conocer, por acompañar. Y entonces la medicina o la psicología, pero vamos a poner acá, los cuidados paliativos terminan siendo en esta formación ese puente que nos lleva a nuestra vocación. Y es que cuando hablamos de paliativos, en nuestro país, la ley 30846, que además es una de las primeras de la región, en este caso de todo Sudamérica, es más, muchos países, los colegas, los compañeros de Argentina, de Chile, estaban también viendo la aplicabilidad de la misma. Quiere decir que acá tenemos porcentajes interesantes que pueden darnos a nosotros esta posibilidad de requerir al final más de 300 equipos de atención domiciliaria para realizar quizás atención paliativa, que además es para enfermedades oncológicas y no oncológicas. Los que trabajamos a veces exclusivamente con cáncer, pero vemos pacientes de mayor complejidad en algún momento, nos damos cuenta de que cuando hablamos de paliativos aparece la necesidad también de poder identificar esta palabrita, ¿no? Palium, paliar, aliviar, hacer dulce. Pero la pregunta es, ¿hacemos dulce el sentir que a veces en el término bélico se asocia a la pérdida? Nos formamos para curar, nos formamos para sanar, nos formamos para ganar. Y es que a veces lo paliativo se asocia a la muerte. Sí, pensemos, ya no se va a curar, pero no hay nada que hacer. Un paciente oncológico puede estar en fase no final de vida, sino en la que la enfermedad ha progresado y el paciente dice, sí, pero es cierto, no me siento bien y le pregunta a su oncólogo o a su oncóloga, pero doctor, doctora, ¿cuándo empiezo la quimio? Y a veces el médico con mucha, no solamente experiencia con con especialista, pero no quiere decirle, sí, usted ya no tiene posibilidades curativas, le dice, por ahora no vamos a hacer la quimio. Y solo ese por ahora hablamos del famoso preduelo frente a la propia muerte del paciente. Solo en el preduelo existe la esperanza. Y la pregunta es, ¿se le quita la esperanza a un paciente en paliativos? No. Pero la esperanza se tiene que trabajar desde la mirada de la esperanza realista. Y es que cuando tú trabajas desde ese enfoque, entonces aparece la posibilidad de decir, ok, el enfoque termina siendo ajustar las expectativas y las expectativas ya no serían curativas, ya no serían disminución de la enfermedad, sino quizás esa concepción de mantenimiento, de repente, como alguien dice, mantener la salud no es la ausencia de enfermedad, sino ese estado de bienestar, que aún así en etapa final de vida pueda ser controlado. Pero el tema que me convoca no es solamente lo paliativo, final de vida o lo oncológico, sino está asociado al dolor y a las atenciones o las intervenciones no farmacológicas. ¿Perdón? Ay, ¿me estaban preguntando? No. Entonces, pero si lo paliativo se asocia a la muerte y la vemos así con una guadaña y un poco feíta,
Pero ¿qué pasaría si la muerte la viéramos así? ¿Creen ustedes que sería mejor aceptada? Porque Joe Black en la película, que recomiendo que la vean, que es muy interesante y además siempre la tomamos en algún momento para hacer análisis en clases, él es la muerte. Hay una gran diferencia en ver una muerte así, que a veces nosotros en salud decimos, uy, se está adelgazando, ¿no? La frasecita de en salud de se está perfilando, porque la muerte se perfila, ¿no? La muerte se pone un poquito más flaquita, pero esa también es la muerte. Y entonces la pregunta es, ¿podemos hacer una muerte dulce? ¿Podemos hacer el final de la vida dulce? ¿Se han puesto a pensar? Yo pregunto, más allá de que, pero siempre hago esa pregunta de todos lados, ¿hasta qué edad te gustaría vivir? Y le preguntaba hoy al esposo de una paciente que está en paliativos, justamente, y me dice, bueno, le digo, lánceme un número. Y cuando uno dice esa frase, es como si estuviera en esa sensación de angustia, de que, pero voy a decir un número, es como que si yo estuviera hablando de mi muerte y es como si estuviera viendo la parte final. Para un paciente, el preduelo es acercarse a veces a esa parte final, pero es más realista, más tangible, más objetiva. Pero pensemos, y allí viene, alguien dice 80 años, ¿es malo? No, pero tienes de repente 50, perfecto. No es que te quedan 30 años de vida, no. Y es que la vida se hace en días, en semanas, en meses y en años. Y hoy es un pedacito de esos 80 que quieres. Pero se puede trabajar de ese enfoque con el paciente, sí. Pero ¿qué pasa cuando hay dolor? Ningún paciente en cuidados paliativos debería tener dolor. Y esto es algo que lo aprendí con mis maestros de pronto, de fuera. ¿Por qué? Porque la ciencia médica ha avanzado tanto que en esta escalera analgésica hay muchísimas posibilidades terapéuticas, al punto que un paciente podría tener claridad en decir, prefiero que me cede. Cuando se trabajó bien con el paciente, con la familia decide. ¿Quisiera escucharlo? Claro que sí. Quisiera que nos respondan, claro que sí. Pero mucho más queremos que el paciente esté tranquilo, en confort, acompañado. No sé si ahí hablaríamos entonces de lo dulce que puede ser la vida o de lo dulce que puede llegar la muerte, pero podemos pensar que la vida finalmente nos permite en esa dulzura seguir sintiéndonos acompañados. Hay bases teóricas que podemos tomar en cuenta. Eh, no sé, no sabía cómo resumir un poco todo lo que tengo, así que el modelo biopsicosocial del dolor, que de pronto genera estas intervenciones desde el dolor el prestarle atención al dolor, el tratar de disminuir también esta catastrofización que existe, estos factores emocionales que se identifican, además es un fenómeno fisiológico, pero miren todo lo que puede implicar. La teoría del dolor total que lo plantea ya Cecil Saunders y que ella dice, ¿no? El sufrimiento del paciente incluye el dolor físico, emocional, social y espiritual de manera simultánea. Y la intervención no debe centrarse solo únicamente en lo físico. Yo siempre menciono, ¿el cuerpo de quién es? Es el paciente. No le quitemos esa posibilidad de reconocer su cuerpo. Dos, el órgano enfermo sigue siendo el órgano enfermo. Es una parte del cuerpo, no es todo el cuerpo. La teoría de la autoeficacia de Bandura tiene esta teoría que todos lo hemos estudiado en psicología, además es básica, pero hay una situación importantísima en la teoría, que es increíble cómo la puedes llevar por todas las áreas de aplicabilidad. La puedes llevar a la parte clínica, a la parte educativa, social, organizacional y paliativa también. Entonces, sí podemos usarla y el modelo de evitación del miedo con esta catastrofización del dolor donde hay una interpretación negativa del mismo y promueve un mayor sufrimiento. Y lo que queremos es evitar el mismo. Entonces, abordar cogniciones disfuncionales puede favorecer el que podamos reinterpretar de manera adaptativa y poder disminuir el sufrimiento. Pero quiero compartir con ustedes algunas estrategias. A ver, y estos abordajes no farmacológicos, por ejemplo, en estas cinco, de repente, intervenciones, psicológicas, psicosociales y cognitivas. Se desarrolla cada una desde la terapia cognitivo-conductual. Si alguien se forma para ser terapeuta cognitivo-conductual en 2 años, yo pues en 5 minutos va a ser un poco complicado, pero tenemos de pronto el enfoque, ¿no? Desde las ideas irracionales, y cada uno puede tener la base tanto de Beck como de Ellis, pero tenemos que darnos cuenta de algo. La reestructuración cognitiva es una de las técnicas, una de las estrategias más importantes, pero la que nos puede dar la posibilidad de que validamos. Lo importante es validar la cognición, no es evitarla. No pienses en eso, no, es
identificarla, validarla y recién ahí reestructurarla. El entrenar de manera significativa en un afrontamiento, por ejemplo, Mori y Angrer planteaban, ¿se acuerdan esos 5 tipos de afrontamiento en situaciones, no es que sean solo complejas, sino de afrontamiento a diversas situaciones? Espíritu de lucha, que yo particularmente lo hemos ido cambiando para que pueda ser a veces un espíritu de resiliencia, que es un enfoque un poco menos llevado a la lucha, porque la lucha termina siendo bélica y en cuidados paliativos lo más complejo es que se siente que se pierde, porque frente a la enfermedad, cualquier enfermedad es, el cáncer le ganó, perdió la batalla frente al cáncer. Entonces alguien que ha tenido una vida maravillosa, importante, significativa, que ha sido una luz para su familia, para la sociedad, termina convirtiéndose el último día de su vida en un perdedor. Y eso es lo que nosotros de pronto en las formaciones tenemos que darnos cuenta. Alguien que de pronto puede tener solamente esa buena intención de decir te acompaño desde la motivación para que salgas adelante, puede disminuir el impacto de lo que significa la presión de tienes que ser un guerrero. No es que se le quita. Alguien dice, eres, soy un luchador, una luchadora, no le quitas la terminología bélica. Lo que haces es ajustas las expectativas a la realidad. Y entonces sí, pues es un guerrero, y entonces es controlar el dolor y uno va manejando para disminuir ese impacto de que alguien no se está curando, que termina siendo lo más doloroso. Terapias basadas de esas intervenciones en la, de repente en la terapia de aceptación y compromiso, de repente en las terapias, de repente yo, por ejemplo, hago terapia focalizada en la compasión, ¿no? Que ya son terapias de tercera generación, pero ¿por qué? Porque en paliativos, por ejemplo, sí hay sufrimiento del paciente y de la familia, pero la idea no es que vayan por dos vías paralelas, la idea es que puedan encontrarse en un momento y que puedan considerar cómo se acompaña, porque nadie quiere morirse. No es que uno necesita a una mamá o a un papá o a una persona importante porque tiene 8 años. Uno la necesita de 20, lo necesita de 30, lo necesita de 50, como lo necesita de 70. Por lo tanto, las personas que son importantes para nosotros son importantes siempre. Terapia de sentido, terapias narrativas, que es hermoso igual trabajar desde ese lado, y las entrevistas, el soporte emocional o la consejería. ¿Hay evidencia relevante en ello? Sí. Mindfulness con imágenes guiadas, que hay desde estas intervenciones no farmacológicas, por ejemplo, en pacientes oncológicos, hay mejoras significativas en disminuir la angustia, ¿no? Con terapias individuales o grupales, pero con esta conciencia plena. En cuidados paliativos, entonces, se puede hacer intervenciones del confort, también con musicoterapia, con masajes que puede brindarles. Imaginan, no sé si ustedes van de vez en cuando a que les hagan de repente, no sé, algún masaje. Es esa sensación, porque solo es el masaje, sino es el espacio, es el ambiente, es el decir tu momento en el cual hay una sensación de descarga emocional que termina siendo lo más complejo. Ventajas: permite al paciente participar de manera activa, modificando el dolor y contribuyendo al sentido y calidad de vida, que se presenta sobre todo en los distintos diagnósticos, no solamente oncológicos. Requiere una intervención profesional especializada, sí, o sea, tenemos que tener formación en ello. Hay algunas estrategias y técnicas que se pueden enseñar, sí, pero yo creo que siempre lo más ideal, lo adecuado es esa formación. Pueden haber a veces escasez de algunos estudios rigurosos en etapas terminales, pero se puede intentar explorar e intervenir con estas técnicas, sí. Terapias expresivas, se puede trabajar con dibujos. Este paciente trabajamos unas tarjetas y en lugar de que a él hizo las tarjetas por el día de la madre, hizo tarjetas por el día del padre y le dio a la hija, a la esposa, a los hijos. O sea, te queda como esa situación de recuerdo, ¿no? De atesorar no solamente los momentos compartidos, sino este relevo de algo importante. Escritura expresiva, risa terapéutica, risoterapia, que pueda favorecer siempre y cuando el paciente esté en ese momento en el cual pueda compartir y canalizar también este sufrimiento. La evidencia está también, ¿no? En la arteterapia, evidencia de repente puede ser importante siempre y cuando el paciente pueda hacerlo. Eso también, el paciente que está más lúcido, el paciente que está más orientado va a tener mayor capacidad de poder realizar actividades. Son útiles, hay que identificar si el paciente entonces tiene la posibilidad de realizar la actividad, cómo, cuándo, dónde y con quién. Intervenciones sensoriales.
dice que el órgano, la piel es el órgano más grande que tenemos. Por lo tanto, el acercarnos, tener la posibilidad de abrazar o de ser abrazados, creo que es uno de los momentos más importantes. Y es más, recordemos lo que nos dice la literatura. Yo uso esa frase, ¿no? La literatura dice que el último sentido que se pierde es el tacto y el oído. Por lo tanto, se trabaja incluso desde ese lado, cómo acompañar en esa parte de vida. Hay evidencia también de estos estudios para trabajar en el dolor y en el cáncer igual avanzado, pero para poder generar confort. Intervenciones sensoriales que son importantes y que pueden ser simples, pero que no podemos olvidar algo. Para poder cuidar, primero me cuido. Yo le voy preguntando a los familiares de los pacientes siempre cómo está y a ver si es muy temprano, le digo, ya tomó desayuno, ya ahorita voy, ya le dije que es importante que usted se cuide. Y a veces prestarle atención a un familiar es importantísimo para ellos porque no soy invisible, me están viendo y también soy importante. La atención plena, la meditación, la relajación, identificar cuál es. No es que hazle relajación, no. Hay que identificar si el paciente, puedes hacerle que una solo meditación, una visualización, una relajación de Schultz o una de Jacobson, algunos otros tipos de pacientes. O sea, nosotros somos los psicólogos, los especialistas en identificar qué es lo que podemos hacer y cómo es que podemos. A alguien le dicen, pues no tomes tal bebida, pero si un nutricionista nos dice sí esta y esta no, decimos, ah, perfecto, ¿no? Entonces, hay una evidencia científica para que nos pueda decir qué debemos de comer y qué no debemos de comer. Lo mismo pasa en nosotros. ¿Qué terapia, qué técnica terapéutica, qué estrategia terapéutica podemos utilizar de acuerdo a la situación del paciente, a la edad del paciente, a la localización tumoral del paciente, al estado de vida del paciente, incluso a las expectativas del paciente? Todo eso es importante que lo podamos considerar. Entonces, hay evidencia también muchísima. Puntos claves, recordar. Piensen ustedes muy rapidito, tengo muy poquito tiempo, quiero ser muy respetuosa con mis compañeros en ese sentido. Si fuéramos una vela, piensen, ¿qué color de vela sería? ¿De qué tamaño sería? Eh, si fueran perfumadas, brocadas, si fueran adornadas, pero siempre piensen, ¿cuál es la función de una vela? Yo a veces le hago ese ejercicio a la familia del paciente y al paciente y siempre la respuesta final es iluminar, alumbrar. En cuidados paliativos, hasta ese último minuto de vida, uno sigue iluminando y después tenemos dos opciones, o lloramos porque la vela se apagó o nos gratificamos por cuánta luz nos dio, pero que puede seguir motivándonos a continuar, que eso es tan importante. Si no, no veríamos tesis dedicadas a libros dedicados a, películas dedicadas a. Intervenciones tecnológicas también se puede trabajar muchísimo. Solo piensen en lo importante que puede ser escuchar la voz de alguien que no está. Y es maravilloso poder trabajar desde el punto de vista, incluso el tocarnos, recordar los principios del cuidador. Primero, no supongas, no interpretes, no. Puedes ser muy especialista y muy capacitado, pero siempre pregunta, luego escucha, luego observa, luego somos profesionales o familiares, recién ayudemos, acompañemos, aliviemos y luego volvemos a preguntar. Esta es la última foto, no voy a contar la historia, los que me conocen, que he visto varios nombres conocidos en la sala, saben a qué esa. He tomado muchas de mis pacientes y es increíble lo maravilloso que puede ser ese significado. La meta siempre es esta, es acompañar al paciente y es acompañar a la familia. Y quiero sí tomarme esos segundos para leer uno de los poemas que me encantan y es llamado Nervo y se llama En paz. Y dice, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no prometiste tan solo noches buenas. En cambio tuve otras santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida,
nada me debes, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Y es que la vida es una construcción de momentos que atesoramos en el presente para volver a ellos en el futuro.